Mis amados hermanos, hermanas, encomendados a la gracia de Dios en este último día de semana, no último en que finalice, pero sí en cuanto nos veremos en estos devocionales, vamos a ir a una cita que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. ¿Subiré o no subiré? ¿Subiré o no subiré? En nuestra vida regular, las decisiones tienen que girar en torno a un sí o a un no. ¿Lo haré o no lo haré? ¿De qué depende el éxito en la vida cristiana? ¿De qué depende encontrar el propósito que Dios ha trazado para nuestra vida? Depende de una respuesta de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8, tenemos allí una situación en la que David nuevamente tenía que buscar la dirección de Dios, hacer oír a su corazón la voz de Dios para poder él encontrar qué hacer en su vida. En ocasiones nosotros decidimos hacer una cosa, decidimos hacer la otra, pero la Biblia nos muestra constantemente la necesidad de poder escuchar la voz de Dios. La necesidad que tenemos unos y otros de saber qué es lo que vamos a hacer. En el 38 dice, David consultó al Señor. Consultó al Señor. No consultó con aquellos que le rodeaban, porque en esta situación en particular, si nosotros lo estudiamos, vamos a ver que cuando ellos llegaron a Siclag, el tercer día, los amalequitas habían incursionado en el Negev. Se habían llevado cautivos a los hombres que había con ellos, desde el menor hasta el mayor. Luego mataron a los varones y continuaron su camino. Se llevaron a las mujeres, inclusive a sus dos esposas. ¿Qué tenía que hacer? No podía David refugiarse en consultar a los hombres que estaban en ese caso hasta hablando de matarle. Lo que hizo David, lo que siempre hacía, consultar al Señor. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer también en cada circunstancia de nuestra vida? Consultar a Dios, porque nosotros consultamos a Dios, dejamos oír nuestra débil voz, pero entonces la voz del Señor se hace manifiesta. ¿Qué haré? Consultó David a Yahweh diciendo, ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los podré alcanzar? Muchas veces nos trazamos objetivos en nuestra vida y queremos nosotros por nuestra propia fuerza alcanzarle, pero antes de hacerlo, consultamos al Señor. ¿Debo emprender este viaje? ¿Debo, Señor, buscar otro trabajo? ¿Debo, Señor, buscar esta situación para mi familia? ¿Debo yo buscar esto para mi hijo, para mi hija? ¿Qué es lo que debo hacer? Hermano, está tan reducida la respuesta al sencillo hecho de poder escuchar a Dios. Pero el escuchar a Dios implica también el consultarle a Él. Muchos de los problemas de nuestra vida sobrevienen o se agudizan porque no consultamos a Dios. Es decir, no vamos a abrevar de Él qué es lo que nosotros podemos hacer. En primer término, consultamos a nuestros padres, consultamos a un amigo, pedimos consulta hasta San Google, como dicen algunos por ahí. Consultamos primero el internet, ¿qué es lo que puedo hacer? Cuando en Dios está toda la sabiduría, en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Debo perseguir, es decir, debo avanzar. Lo lograré, Señor. Ellos incursionaron, los amalequitas. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Dice que David mandó traer el efod a Abiatar y consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esta banda? ¿Los podré alcanzar? Y lo más hermoso y maravilloso de todo es que cuando nosotros consultamos al Señor, del Señor viene la respuesta. Y la respuesta del Señor, en este caso particular, es persíguelos, porque pronto los alcanzarás y librarás a los cautivos. Cuando nosotros emprendemos algo, cuando la voz de Dios ha estado en nuestro corazón, cuando estamos seguros de que vamos caminando en lo que Dios nos ha indicado, entonces caminamos en plena seguridad y en plena fuerza. ¿Qué es lo que nos dio la seguridad? El saber
que la voluntad de Dios está siendo obrada. Inmediatamente David los persiguió. Sí, dice la Escritura, entonces partió David, él y los 600 hombres que le acompañaban, y llegaron hasta el torrente Besor. Leo de la versión siríaca peshita, donde David dejó a 200 hombres y David continuó la persecución. En el caminar, obedeciendo la voz de Dios, probablemente no alcanzarás el objetivo en los primeros 100 metros, 200 metros, llegarás a una región como llegó David llamada Besor y allí tomarás una decisión, pero esa decisión primaria que tomes está secundada por un propósito mayor que es lo que Dios te dijo que sucedería. Lo alcanzarás. ¿Y por qué lo alcanzarás? Porque has recibido esa respuesta de Dios a tu corazón. Los alcanzarás y vas a librar a los cautivos. Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, no solamente nos habla de que lo alcanzaremos, sino que encontraremos el propósito para el cual vamos caminando, la liberación, que fue lo que escuchó David. Dice la Escritura que dejó a 200 hombres allí. Entonces se levantaron los 200 hombres que habían sido dejados atrás, pero se abstuvieron de cruzar el torrente Besor. Y se encontraron a un varón egipcio en el campo y lo llevaron ante David, y él le dio pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron 2 tortas de higos. Después de haber comido, recuperó el ánimo, pues durante 3 días y 3 noches no había comido pan ni bebido agua. Entonces David le preguntó, ¿de quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y el joven le respondió, soy un egipcio, siervo de un varón amalequita, que dejó en el camino porque enfermé hace 3 días. Entonces a partir de aquí, él encuentra una respuesta. Entonces en el versículo 15 dijo David, ¿podrás llevarme a esa banda? ¿Podrás llevarme a esa banda? ¿Qué fue lo que le ayudó a David? Un hombre que encontró en el camino, que le fue llevando a aquella banda, que obviamente era más fuerte que él, mas sin embargo, sobre esa fortaleza de aquella banda enemiga, prevalecía la palabra de Dios. Continuamos en la lectura. Dice, ¿podrás llevarme a esta banda? Él le dijo, júrame por Yahweh que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te haré saber a dónde está esa banda. Y después de eso, hermano, podemos encontrar en la historia cómo David fue y recuperó no solamente lo que le había sido robado, sino sus mujeres. Y entonces, antes de coronarse como rey, después de haber escuchado la palabra de nuestro Dios, David encuentra la victoria. Pero todo se reduce al siguiente ejemplo. ¿Por qué? Porque consultó al Señor. En un segundo ejemplo que me gustaría tomar en esta mañana, lo encontramos en el libro del profeta Samuel. Dejamos oír nuestra voz y entonces Dios nos hace escuchar la suya. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, dice la Escritura que Ana hizo un voto al Señor y le dijo, si tomas en cuenta la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva y concedes a tu sierva descendencia de varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y sucedió que, como ella oraba prolongadamente ante Yahweh, Elí observaba su boca. ¿Qué extraemos de aquí? Una oración, una petición, haciendo que Dios escuchara el clamor de su corazón. Yo solamente quisiera decirte una cosa, cuando nosotros elevamos la petición de nuestro corazón, Dios nos hace oír su voz. En el caso de José, como nosotros lo veíamos el día de ayer, la voz de Dios se manifestó a través de un sueño. En otras ocasiones la voz de Dios se manifestará a través de una visión.
En otras ocasiones la voz de Dios se manifestará, como en el caso de Ana, a través de la respuesta. Y dice la Escritura que después de que ella se levantó de aquella oración y Elí le dijo que su oración le fuera concedida, dice en el versículo 19 que Yahweh se acordó de Ana y entonces ella concibió y le dio un hijo a quien nombre puso Samuel. En el hebreo, cuando nosotros lo tomamos, la raíz es Shema. Deuteronomio 6:4, Shema Israel Adonai Eloheinu, Shema Israel Adonai Echad. La raíz más preciosa, una de las tantas hebreas, Shema, escucha, Shem, escucha, escucha. Escucha Israel. ¿Escucha qué? Escucha mi voz, escucha lo que te digo. Después de que Ana concibió, dio a luz a Samuel, le puso Samuel precisamente por la respuesta de Dios. Dios me ha escuchado, y cuando Dios nos escucha, envía su respuesta. En aquel entonces la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había profeta, no había voz de Dios, y cuando no hay voz de Dios, no hay dirección. ¿A qué nos referimos toda esta semana con la temática que hemos estado manejando? Que en tanto que no tengamos una voz de Dios imperando sobre nuestra vida, no podemos tomar una dirección. No empieces a caminar cuando no has escuchado la voz de Dios. No empieces a obrar cuando no sabes en qué dirección tomar. Mejor tomar 10 minutos, 15 minutos, buscar la voluntad de Dios, ir como Ana a la presencia de Dios. ¿Subo o no subo, Señor? 5, 10 minutos, el tomar el efod en un momento es la diferencia entre obtener la victoria y caer en la derrota. Muchas veces, hermanos, nos movemos en nuestra propia fuerza. Pensamos que nosotros podemos hacer las cosas con nuestra propia capacidad. Nos movemos como Josué, vamos a Jai, consultamos a los hombres, pero no consultamos a Dios. El éxito en la vida de todo cristiano está primeramente en ir y consultar a Dios. Cuando David consultaba para salir a guerrear, a pelear con los ejércitos, venía con victoria. 10,000 eran destruidos. Pero cuando empezó la lejanía, y ese es el problema de muchos de nosotros, que empezamos a centrarnos tantos en los problemas que no nos concentramos en buscar la voz de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, en ese contexto que estamos viendo, los hombres que le rodeaban se centraron en el dolor. Nos han asaltado, se llevaron a nuestros hijos, mataron a los varones. Muchas veces nos refugiamos nosotros en nuestro propio dolor y queremos tomar decisiones sin consultar a Dios. Pero ¿qué es lo que hizo David en ese momento? Dice la Escritura que él consultó a Dios. Tráiganme el efod. Quiero saber qué es lo que Dios me habría indicado. En una ocasión le pregunté que si subiría a Keila, él me dijo, sube. Le pregunté que si necesitaba salir de aquel lugar, me dijo, sal porque te van a perseguir. Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el Señor? Sube porque librarás a estos tus cautivos y entonces los pondrás en libertad. Señor, ¿debo perseguir a esta banda? Y esa es la pregunta que cada uno de nosotros nos podemos hacer en este día. Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Porque puedes hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debes hacer? Los hombres aquellos se refugiaron en su propio dolor. ¿Y qué decidieron? Hablaban hasta de matar a David. Hablaban hasta de apedrearlo. ¿Por qué? Porque estaban movidos en su dolor. Pero si tal cosa hubieran hecho, hubieran matado a aquel que les devolvería lo que les habían robado. Muchas veces nosotros en nuestro dolor culpamos a Dios. Muchas veces la humanidad culpa a Dios. ¿Por qué? Pero no le consultan, no buscan una respuesta, no buscan y consultan en Él realmente qué es lo que tienen que hacer. Pero si le consultaran, entonces se darían cuenta de que aquella situación, buscando una respuesta en Dios, encontrarán en Dios una salida, como la encontró David. Señor, ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los podré alcanzar? ¿Debo hacerlo? ¿Los alcanzaré? Entonces él respondió,
los alcanzarás pronto y librarás. Hermano amado, siempre tengamos la seguridad plena de que Dios nos responderá. Escucha, Israel. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos escuchar en este día? Que siempre Dios nos va a responder. Le respondió a Ana cuando pidió. Quizás ella no sabía cuándo habría de venir, pero la respuesta de Dios vino. Y cuando la respuesta de Dios vino, dijo, Dios me ha oído. Siempre Dios nos escucha. Que la respuesta no venga inmediatamente no significa que Dios no ha escuchado. Dios escuchó la petición de Marta y María por su hermano. No vino inmediatamente, pero Dios escuchó. Siempre que nosotros nos depositamos en la presencia de Dios, buscando su voluntad, ¿qué es lo que voy a hacer? Ten la plena seguridad de que Dios te va a responder. Señor, ¿qué debo estudiar? Señor, ¿qué debo elegir? Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Señor, ¿cómo te puedo servir? Son decisiones quizás sencillas para alguno, pero que marcan el destino de aquellos que queremos conducir nuestra vida en la voluntad de Dios. El consultar a Dios y el escuchar la voz de Él está determinado para que nosotros podamos avanzar en ese propósito y en esa voluntad. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Subiré? ¿No subiré? Cuando nosotros buscamos y escuchamos, porque siempre le escucharemos de alguna o de otra forma la voz de Dios, entonces nos daremos cuenta siempre que Dios está en total y completo control de cada circunstancia. Después de esta última consulta, siguió la corona de David. Antes de ser coronados, antes de la victoria, lo que todos debemos entender y aprender es a consultar, a buscar a Dios para recibir de Dios la respuesta. ¿Qué habremos de hacer hoy? ¿Hacia dónde nos habremos de dirigir? ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo más importante, ¿hemos consultado a Dios? ¿Hemos buscado a Dios? Los ministros hemos buscado a Dios para saber qué palabra vamos a dar. Los profetas están buscando realmente la voz de Dios para saber qué es lo que hace Dios pesar en su corazón. ¿Qué es lo que voy a hacer? La gran reconstrucción de las murallas y el templo de Nehemías en aquella época, no de Nehemías, en la época de Nehemías, no sucedió sino hasta que consultaron a Dios. Jesús mismo, para elegir a sus discípulos, oró y consultó al Señor. Si ellos lo hicieron, hermano, ¿por qué acaso nosotros habremos de tomar una dirección diferente? Así es que en este día, depositados en esa gracia de Dios, en este fin de semana que ya terminamos, la mejor manera de iniciar es buscando qué es tu voluntad, Señor, qué es lo que voy a hacer. Oramos, le damos gracias a nuestro Dios y en esa confianza y en ese reposo pedimos a Dios. Tomemos unos 10 segundos. Dios está entre nosotros. Aunque sea por este medio, Dios nos escucha. Él siempre escucha. Sus ojos, sus oídos están atentos siempre al clamor de sus siervos. Escucha a sus hijos y les responde. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Tengo este problema con mi esposo, tengo esta situación que resolver en mi trabajo, tengo esto con mi amada esposa, tengo esto con mis amados hijos, que no necesariamente, Padre, son problemas, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que dar este consejo, pero sobre el consejo que tengo que dar, tiene que pesar tu consejo. ¿Qué es lo que voy a hacer, Señor? ¿Subo o no subo? ¿Voy o no voy? ¿Dejo o no dejo? ¿Qué haré, Señor? Padre, te rogamos en el nombre de Cristo que nos hagas oír tu voz, Señor, para que, oída tu voz, nos podamos levantar de un Getsemaní, nos podamos levantar de un ayuno, nos podamos levantar, Padre, de una situación dolorosa como la que vivió David en ese momento. Nos podamos levantar, Señor, de una situación de depresión como la que vivía Josué ante Jai. O nos podamos, Señor, sencillamente
levantar para ir más allá en el estrecho del camino que tenemos como Jacob, Señor. Entonces, escuchando tu voz y viendo esa escalera hacia el cielo, Señor, podremos continuar en el propósito de bendición que tú has traído para nosotros. ¿Qué haré, Señor? La respuesta es particular para cada uno. ¿Me operaré? ¿No me operaré? ¿Me levantaré? ¿No me levantaré? ¿Obraré? ¿No obraré? Eso, Señor, será en respuesta a cada uno, y después de recibida tu respuesta podremos decir como Ana: el Señor me ha escuchado, y llamaré a aquel fruto de mi petición: Dios me ha oído. Gracias, Padre, porque siempre nos oyes y siempre nos escuchas. A ti la gloria, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les dejo con esta hermosa imagen. Busquen al Señor mientras puede ser encontrado. Llámenlo en tanto que está cercano. Si Dios quiere, nos encontramos el domingo. Feliz fin de semana. Descansen. Tomemos fuerza para poder gozarnos en la presencia de nuestro Dios y regocijarnos en su palabra. Con todo el favor de nuestro Señor, Dios y Rey.